Hola, espero que estén bien y listos para una nueva historia. La de hoy es una historia antigua. Esta narración transcurre alrededor del año 1900, y tiene que ver con una historia que subí hace algún tiempo al canal llamada El Tesoro Maldito. Si aún no lo has visto, te recomiendo escucharla antes de comenzar. Por otro lado, la historia del pueblo fantasma ocurre casi un siglo después de los hechos que hoy les voy a contar. El pueblo en el que crecí tenía una extraña tradición. Consistía en que cuando terminaban las lluvias, por las noches debíamos poner una veladora, rezar un rato y dormir. Los abuelos decían que por esas fechas en la madrugada, pasaba por el camino una procesión con música, que la melodía que producían era tan cautivadora, que muchos cedían a la tentación y salían detrás de ellos, uniéndose a esa marcha maldita, convirtiéndose en parte de esa procesión errante, condenados a vagar, de pueblo en pueblo. Yo tenía 19 años cuando sucedieron los hechos que voy a relatar. En esa época trabajaba con mi hermano en la finca de mi padre. Mi hermano era menor que yo por 2 años, mi madre se quedaba en casa y mi padre era un hombre duro, toda su vida trabajó en el campo. Siempre portaba un saco, su sombrero y lo primero que resaltaba de su rostro era su bigote, bien cuidado y de aspecto imponente. En su mirada denotaba una autoridad inquebrantable. Todo el día estábamos en la finca trabajando, sin embargo, yo vivía obsesionado con la música y el deseo de tocar la guitarra, como los músicos famosos que admiraba. Desde niño, quedaba embelesado por las melodías que brotaban de las cuerdas de una guitarra, por lo que apenas llegaba a casa, lo primero que hacía era ir por la mía y practicar. Pasaba horas enteras frente al instrumento, y dedicaba incansables esfuerzos a dominar cada nota y cada acorde. Al final de la temporada de lluvias, tenía menos tiempo para practicar, por la carga de trabajo. Por esa razón algunas noches tomaba mi guitarra, y me salía al patio para practicar, desobedeciendo la regla que tenían de colocar la veladora, rezar y dormir. Estuve así por un par de noches. En la oscuridad, cuando la luna se alzaba en el cielo, yo me hallaba practicando. La última vez que lo hice ya era más de medianoche. Estaba afuera cuando escuché un sonido inusual filtrándose desde la distancia. Era una efusión musical, un bullicio festivo, parecía un tumulto alegre que se intensificaba a medida que se acercaban a mí. La música que percibían no era familiar, ni siquiera remotamente parecida a cualquier melodía que hubiera escuchado antes. Eso me llenó de curiosidad. Olvidé completamente las advertencias de los abuelos. Recargué mi guitarra en la pared de la casa y caminé unos pasos lejos de ella, tratando de ver la procesión. No obstante, en el momento en que me acerqué al camino, dejé de escuchar la música, era como si todo lo hubiera imaginado. Miré por todos lados pensando que eso no tenía ningún sentido. Acababa de escucharlos, no podían haber desaparecido tan pronto. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí en mi hombro una mano fría. El contacto era suave, pero perturbador. Giré mi cabeza y me encontré con una figura oscura. Era un hombre muy alto que vestía ropas de otra época y sostenía una guitarra que parecía estar hecha de madera muy fina, pero envejecida. Sus ojos, profundos y enigmáticos, me miraban fijamente. Sé de tu deseo por tocar la guitarra como los grandes, yo puedo enseñarte, pero debes seguirme durante 3 noches. Yo pasaré por ti a esta hora y te haré un maestro, pero la tercera noche enfrentarás tu prueba final, y si fallas te vas conmigo. Me susurró el hombre misterioso, con una voz profunda, ronca y que imponía respeto. Por mi parte, sentía una mezcla de emoción y temor. Sin pensar en otra cosa le dije que sí. Él no me respondió nada, solo me hizo un ademán con la cabeza a modo de que lo siguiera. Caminamos en dirección a lo profundo de la sierra por casi 1 hora. Cuando me di cuenta noté que había mucha gente caminando en la misma dirección que nosotros. El hombre misterioso iba al frente, a unos 5 pasos de mí, y las personas a mi alrededor andaban con la mirada al piso sin decirme nada. Finalmente, llegamos a un claro en medio de la sierra. Un espacio iluminado por la luz de una gran fogata que ardía en el centro.
La multitud se había reunido en un círculo alrededor de las llamas, y algunos de ellos parecían bailar alrededor, mientras se escuchaba música, pero no podía distinguir de dónde provenía. El hombre misterioso se colocó en el centro del círculo, frente a la fogata. «Siéntate en esa piedra», me dijo mientras señalaba el lugar con un dedo. Hice lo que me indicó, mientras observaba con asombro y nerviosismo. De pronto, comenzó a tocar la vieja guitarra que llevaba cargando, creando una melodía fascinante. La música parecía tomar vida propia, vibrando en el aire de manera que casi podía sentir su palpitar en mi piel. La multitud que danzaba alrededor de la fogata se movía al ritmo de la música, sus gestos y movimientos parecían sincronizarse con una coreografía invisible. Las sombras que proyectaban por la fogata los hacían parecer más grandes, más imponentes. Los ojos profundos y enigmáticos del hombre que tocaba parecían prenderse con un fuego interior. De pronto, paró en seco. «Quiero que ahora toques tú», me dijo mientras me daba su guitarra. Lo cual hice denotando nerviosismo. Pero, desde el momento en que la tomé con mis manos sentí que mis dedos dejaban de pertenecerme, era como si hubieran cobrado vida propia. Comencé a tocar la guitarra y podía escuchar cómo producía melodías hermosas y desconocidas para mí. Acariciaba la guitarra con una maestría que jamás había experimentado antes. Así estuve por horas. Yo no sentía ni cansancio ni fatiga por tocar, cuando me di cuenta, ya comenzaba a amanecer. Ni bien comenzaban a emerger los primeros rayos del sol, todos los que estaban reunidos en la fogata se habían ido, solo quedábamos el hombre misterioso y yo. «Pasaré por ti en la noche», me dijo mientras me quitaba la guitarra y caminaba en dirección a lo profundo de la sierra. En cuanto a mí, regresé a toda prisa, buscando llegar a la finca antes de que mi padre o mi hermano llegaran. Sin embargo, por mis manos fluía algo diferente, era un sentimiento que jamás había experimentado. Por la tarde, tras terminar mi parte del trabajo, regresé corriendo a casa sin decirle nada a nadie, yo estaba esperando al hombre misterioso que vendría por mí. Luego de cenar, cuando todos se fueron a acostar, yo me quedé sentado en la puerta de la entrada. Él jamás llegó, así que, desilusionado, me fui a dormir. Por la madrugada, un susurro sutil me despertó. Abrí los ojos y encontré al hombre misterioso al pie de mi cama. Me hizo una señal para que lo siguiera, y sin pensar en cómo o por qué había entrado a mi casa, me dispuse a seguirlo. Esta vez me condujo a un campo apartado que reconocí de inmediato, era la finca de mi padre, atravesamos todos los plantíos de naranjas y llegamos hasta donde estaba un ciruelo. En la finca había una neblina plateada que se posaba sobre todo el claro. Era difícil ver más allá de 5 metros, pero podía escuchar a la multitud que ayer nos acompañaba. El hombre misterioso se sentó en una piedra que se encontraba al pie del ciruelo. «Siéntate allí», me dijo señalando a una piedra a escasos 2 metros de él. Cuando lo hice, comenzó a tocar la guitarra, la cual creaba melodías maravillosas totalmente ajenas para mí. El tiempo pareció detenerse, mientras sus acordes llenaban el aire de un sentimiento que no puedo describir, pero, al oírlo me sentía hipnotizado, alrededor de nosotros se oía algarabía, como si hubiera gente danzando como la noche anterior, pero, por la neblina no podía verlos. De pronto, paró de tocar, me dio la guitarra sin mediar palabra, y me miró fijamente, supuse que, como la noche anterior, quería que tocara. Justo cuando iba a comenzar, escuché la misma música que traía la procesión la noche que lo conocí, esta venía de las personas que se hallaban alrededor nuestro, él me miraba como esperando que comenzara a tocar con ellos. Fue lo que hice, no sabía qué era lo que tocaba, parecía como si mis dedos tuvieran vida propia y supieran exactamente cómo tocar tal melodía. Sentí como mi conexión con la guitarra y la música que me rodeaba se profundizaba. No supe que habían pasado horas. Mi percepción parecía alterada, sin embargo, aún con eso, comencé a notar sutilezas que antes habían pasado desapercibidas, las sombras danzantes en la niebla, los murmullos del viento, y, de pronto,
Como si hubiera sido un segundo de lucidez, vi a los que bailaban alrededor de nosotros. Lo que vi no era humano, es algo que no sé cómo describir, me asusté y dejé de tocar la guitarra. El hombre se levantó de inmediato, molesto. Mañana no quiero interrupciones, me dijo mientras me quitaba la guitarra y caminaba hacia la niebla. En un momento me quedé solo, y de a poco, la niebla comenzó a desaparecer con los rayos del sol. Me fui a la finca y al llegar ya estaba ahí mi padre, sentado en su mecedora, debajo de un almendro, solo se me quedó viendo fijamente, pero no me dijo nada. Trabajé normal y por la tarde me fui. Me sentía muy fatigado cuando llegué a casa, me acosté y me dormí. Algunas horas más tarde, desperté de madrugada en el patio, no supe cómo llegué ahí, pero, al abrir los ojos me encontré al hombre misterioso montando un caballo oscuro e imponente. A su lado había una yegua, me dijo que me subiera y lo siguiera, algo confundido lo hice y comenzamos a andar hacia las montañas. Llegó la tercera noche, la de la prueba final, pensaba mientras iba en la yegua detrás de este misterioso hombre. La luz de la luna era la que iluminaba nuestros pasos. No obstante, también me di cuenta de que en el camino había mucha gente parada, mirándonos avanzar en medio de ellos, pero no hacían ni un solo ruido. Poco después, llegamos hasta una cueva que jamás en mi vida había visto, me bajé del animal y caminé hasta la entrada, al pie de ella estaba recargada la guitarra. Él caminó, y, avanzó hacia la oscuridad, vi que entró en la cueva por un hueco muy pequeño. «Vamos, entra», me dijo con una voz que denotaba impaciencia. Algo temeroso avancé hacia el hueco, pero, al atravesar, noté que la entrada estaba tapada con redes y alambres de púas. Me encontraba con las púas clavadas en mi cintura, yo grité de dolor. Vi al hombre misterioso en la oscuridad con los pocos rayos de la luna que alcanzaban a filtrarse dentro de la cueva, pero, algo estaba mal, esta vez era una figura oscura y alargada, con rasgos humanos, pero, retorcidos, con unos ojos que brillaban en la oscuridad como dos brasas ardientes. Yo estaba muy asustado y gritando de dolor, cuando vi que esa figura oscura se empezó a reír, ahí vi su boca, la cual se abrió para revelar una sonrisa siniestra, dejando al descubierto unos dientes afilados como cuchillos. Cuando la figura comenzó a avanzar hacia mí, sentí unos brazos en mi espalda, yo gritaba lleno de pánico, pero, al voltear, era mi padre, nos había seguido hasta ahí, me quitó las púas que tenía clavadas, y, mientras retrocedíamos comenzamos a escuchar gritos que parecían provenir de las personas que vi en el camino. Yo estaba paralizado de miedo, pero, mi padre, tomó mi brazo y me rodeó con el suyo para poder avanzar. «Yo me voy a llevar a uno hoy», dijo la figura mientras lanzó una estocada con uno de sus brazos. Yo no sentí nada, pero, mi padre dio un grito ahogado mientras nos alejábamos de la entrada de la cueva. Llegamos a donde dejó su caballo y como pudo me subió y una vez él tomó las riendas, le dio un golpe para que comenzara a correr. Llegamos a casa y le dijo a mi madre que curara mis heridas, él se sentó en la entrada de la casa, vi que se comenzó a quitar su camisa, hasta ese momento me di cuenta de estaba mojada, totalmente, llena de sangre. Mi padre tenía una herida en el pecho del lado del corazón, mi madre le dijo a mi hermano que tomara uno de los caballos y fuera a buscar al médico del pueblo vecino, así lo hizo. Poco después llegó con él, y, empezó a revisar a mi padre, trató de curar sus heridas, pero, la cara del médico se veía llena de miedo. Parecía como si supiera con qué trataba. Luego de un rato y ya que vendó sus heridas me fue a revisar a mí. Mientras lo hacía, me preguntó qué fue lo que nos atacó, yo no sabía si me creería, pero, le conté un poco lo que había ocurrido. El médico con su rostro ensombrecido, y, con la mirada entrecerrada, llevó su mano a su rostro, como buscando apoyo con su barbilla, su expresión denotaba incredulidad y asombro, sin embargo, me escuchó hasta el final. «Pocas veces, he visto heridas como la de tu padre, no va a salir de ahí». Me dijo esas palabras acompañándolas con un suspiro tembloroso, como una breve inhalación que se detiene a medio camino. Dicho lo anterior se fue. Cuando amaneció, mi padre se veía muy débil.
y, con la mano me hizo una señal para que me acercara. Hijo, quiero descansar bajo el cielo que vi cada día, en medio de la finca, cerca del ciruelo. Me dijo mi padre con una voz muy cansada. Le dije que sí, que cumpliría su voluntad. Algunos días después mi padre falleció, y yo como el hijo mayor cumplí mi promesa. Vinieron al entierro familiares y casi todo el pueblo. Cuando sepultamos su cuerpo, yo tiré la última palada de tierra, me sequé el sudor de mi frente y contemplé el lugar en el que iba a descansar mi padre. Cuando di media vuelta, vi que a lo lejos, casi a la entrada de la finca, al pie del almendro, estaba el hombre misterioso que nos había atacado. Fijé mi mirada en él, y mi pulso se disparó aún más cuando noté que mi padre estaba junto a él. Esa visión me heló la sangre, mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. No tenía ningún sentido, yo lo vi partir, acababa de enterrarlo, un nudo se formó en mi garganta mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Me tallé los ojos y cuando regresé la mirada no vi nada. Ahí recordé lo que nos dijo cuando íbamos huyendo de la cueva, dijo que se llevaría a uno. Yo no quería creer en eso. No hice caso a lo que nos dijeron y por mi culpa, se llevó a mi padre. Pasó el tiempo y entre mi hermano y yo seguimos su legado, trabajamos la finca, la hicimos crecer, compramos fincas aledañas y las unimos con la nuestra. Con ello, creció el pueblo, pues, venían muchos hombres a trabajar aquí, traían a sus familias y se asentaban en el pueblo. A partir de ahí, por las tardes, cuando ya se iban los trabajadores, algunas veces podía ver a mi padre cerca del ciruelo, algunas veces se sentaba en la mecedora que estaba en la entrada, junto al almendro. No sé si estuvo bien o estuvo mal, pero, con mi hermano, pusimos ciertas reglas a los trabajadores, como que no comieran los frutos del ciruelo o que la mecedora no debía quitarse de ese lugar donde siempre estuvo, pues, a mi padre siempre le gustó sentarse en ella. Muchos años después mi hermano se quedó trabajando en la finca, yo me fui, no podía soportar lidiar con esa visión que parecía ser mi padre, sabía que no era él. Creo que fue una especie de castigo que me impuso el hombre misterioso por no llevarme a mí. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Sin más, nos vemos más adelante con una nueva historia.